Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Félix López y hoy voy a hablar en otro episodio del podcast. Las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, los infartos agudos al corazón, los eventos cerebrovasculares. Siempre hay una inquietud, el paciente, el temor de un paciente a cualquier edad es eso, sufrir un mal momento en un infarto, un ACV, etcétera, ¿no? Entonces va al médico, va al centro asistencial y le dice, doctor, yo quiero quitarme el riesgo o que me diga si tengo el riesgo de sufrir algún infarto o algún ACV. Bueno, resulta que en la parte convencional, la corriente es que el paciente acude a la consulta de medicina interna, cardiología o medicina general, ¿no? Y siempre lo más común le piden al paciente, mire, hazte un perfil 20, hazte una rayos X de tórax y te vamos a hacer un electrocardiograma. Entonces resulta que le realizan esas pruebas, el paciente tiene un colesterol y unos triglicéridos bien, tiene unos tiempos de coagulación perfectos, no hay alteración en el electrocardiograma y el rayos X de tórax no presenta afectación alguna como una cardiomegalia o agrandamiento del corazón. Pero resulta que a la semana el paciente sufre un infarto, sufre un ACV y el paciente dice, pero bueno, ¿qué me pasó si yo la semana pasada fui al médico y todo estaba bien? Bueno, eso es el motivo de este programa el día de hoy. Yo les quiero hablar por qué sucede eso, cuáles son los exámenes puntuales que se debe realizar desde el punto de vista funcional y que en medicina regenerativa abordamos precisamente esa causa. Doctor, ¿y cuáles son esos marcadores? Bueno, eso es lo que yo les quiero decir. Primero tenemos que medir los niveles de inflamación sistémicas del cuerpo. Esos marcadores de inflamación son esos marcadores que se denominan la BCG o la velocidad de sedimentación globular. Tenemos que ver si hay un marcador de inflamación activo, si está por encima de 10, ¿ok? Milimoles. Otro marcador importante metabólico es la insulina basal, porque la insulina basal es una hormona que estimula, aparte de quemar el azúcar en sangre, es un marcador que va de la mano con los factores de crecimiento vascular y epidémico y es un precursor del proceso inflamatorio del cuerpo. Si el paciente tiene una insulina basal muy alta, quiere decir que están manejando unos marcadores de inflamación muy altos y esto va asociado a alimentos que tienen alta carga de azúcares y que disparan esa BCG. Otro marcador importante para medir si ese colesterol que está produciendo el paciente, así sea que esté dentro de su valor normal, en 200 o por debajo de 200, son las lipoproteínas A y B. Las lipoproteínas A y B son marcadores que definen si esas proteínas lipídicas que está produciendo el paciente son inflamatorias desde el punto de vista a nivel de endotelio vascular. El endotelio vascular es esa capa interna de nuestras arterias. Ellas se inflaman cuando precisamente estos niveles de lipoproteínas son elevados, ¿ok? Y produce esa inflamación del endotelio que es el riesgo a que el paciente pueda presentar factores trombóticos o la formación de placas ateromatosas que son las que conllevan a producir un infarto fulminante o un ACV fulminante. El otro marcador importante del endotelio vascular para saber si esa pared interna de las arterias está muy inflamada, que es lo que va a producir a una hipertensión arterial persistente y puede haber riesgo de una migración de alguna placa ateromatosa o simplemente un trombo, es la homocisteína. Si nosotros tenemos un nivel de homocisteína por encima de 8 o 9 milimoles, eso nos va a decir que hay un endotelio vascular muy inflamado y que ese es un paciente que tiene un alto riesgo para un evento cardiovascular. Entonces, ¿cuáles son las medidas preventivas, las medidas que pueden buscar a la curación, a la sanidad o al control, como quiera entenderme, porque no es indicar solamente un medicamento para buscar inhibir la absorción de sodio a nivel de la célula o un medicamento para buscar bloquear los latidos del corazón. No, señores, yo no me refiero a ocultar el síntoma, yo me refiero a buscar la causa del cuadro general para buscar que cualquier tratamiento que el paciente esté cumpliendo sea realmente efectivo. Y a eso me refiero, que es lo que hablé al inicio de este podcast, del tema de la alimentación y la suplementación. Si es un paciente joven, un paciente de tercera edad, donde va a un chequeo y resulta que el paciente presenta una lipoproteína A y B alteradas, está presentando niveles de insulina basal muy altos, presenta una homocisteína por encima de 10, A y B una BCG aumentada, bueno, ese es un paciente que el médico le va a decir, mira, tú tienes un riesgo latente
para sufrir un evento cardiovascular. Entonces, doctor, ¿cuáles son las primeras medidas que debo tomar? Bueno, la primera medida es ese paciente no debe tener en contacto con alimentos que sean inflamatorios desde el punto de vista endotelial. Si es un paciente que tiene una homocisteína elevada, tiene lipoproteínas altas y ese paciente tiene contacto con harinas procesadas como el pan, si tiene contacto con jugos procesados, con dulces, harina de trigo, aceites vegetales, resulta que ese es un paciente que está teniendo contacto con alimentos inflamatorios y va a agravar el cuadro. El paciente tiene que quitar todos estos alimentos agresores, tener una alimentación más orgánica con harinas desde el punto de vista, vamos a decir, natural, como verduras, harinas de ocumo, apio, auyama, etc. Son alimentos que pese a que son carbohidratos, pero son carbohidratos de bajo índice insulínico, tienen cierto porcentaje de fibra y no va a hacer que se le dispare una insulina y no va a hacer que sus niveles empeoren. Otra de las medidas terapéuticas que debe tomar ese paciente, ¿okay?, es la parte de las proteínas. ¿Okay? Puede consumir proteínas netamente magras, ¿okay?, porque si ya hay unos niveles de lipoproteínas muy alterados y tiene, pese a que la grasa animal es la más sana, no produce alteraciones o inflamatorias como lo son las grasas vegetales y los aceites vegetales. Cierto modo, si hay unas lipoproteínas que están muy altas, no hay que darle una alta ingesta de proteína de grasa animal porque pudiera contribuir. ¿Por qué sucede esto? Porque si es un paciente con ese cuadro, es un paciente que puede tener una disbiosis intestinal, es un paciente que ya puede tener una condición de hígado graso y que quizás, por muy sana que sea, no va a tener la capacidad de metabolizar un alto porcentaje de grasa animal y puede empeorar su caso. Entonces es preferible proteína animal, sea de pescado, pollo, res, hasta cerdo, pero sea el porcentaje de la ración sea más carne magra que grasa animal. Otra de las medidas más importantes que debe tomar un paciente es la hidratación. Un paciente que tome muy poca agua en el día, no se hidrate. Un paciente que tenga síntomas de deshidratación, obviamente la sangre va a ser más viscosa, va a aumentar la tensión en esas arterias y va a haber riesgo a sufrir un evento isquémico. La hidratación es muy importante. ¿Okay? Otra de las medidas más importantes en estos casos es el sueño. Un paciente debe tener una sanidad en el sueño, un sueño nocturno de 8 horas como mínimo, un descanso, porque si el sistema nervioso central no descansa, él va a manejar muchas catecolaminas, mucha adrenalina, ¿okay?, por estar en sistema de alerta, y eso va a conllevar a que las arterias se tensen más, aumenten su presión interna, y es lo que va a conllevar a un evento cerebral isquémico o a un infarto agudo del miocardio. Okay. Ahora hablemos sobre la parte de la suplementación. Okay, bueno. Antes de la suplementación, es importante acompañar esto con el tema del ejercicio físico. ¿Okay? El ejercicio, combinar desde el punto de vista cardiovascular, vamos a decir, en forma progresiva, que el paciente vaya disminuyendo sus niveles de inflamación, ¿okay?, conjuntamente con combinarlo con ejercicios de fuerza. En la parte vía oral de suplementación, un paciente como esto tiene que tomar nutrientes que ayuden a la desinflamación del endotelio vascular. Entre esos vamos a hablar desde el más simple, el complejo B, la coenzima Q10, el ácido alfa-lipoico, el omega 3, son suplementos muy importantes que van a conllevar a la desinflamación desde el punto de vista del endotelio vascular. Si es un paciente que tiene antecedentes de hígado graso, si tiene ya diagnóstico de placas ateromatosas, uno de los suplementos más importantes para detoxificar el hígado es el cardomariano o el miltistret. Es muy importante como mecanismo para desintoxicar el hígado en casos de hígado graso. Otro de los suplementos importantes para esto es el aceite de ajo o el garlic oil. También es muy recomendado, así como también el turmeric o la cúrcuma para desintoxicar el hígado. ¿Okay? A nivel, vamos a decir, a nivel médico asistencial, la terapia de quelación. La quelación es un tratamiento que tiene cumpliéndose de los años 1930. Lo usaron en la Segunda Guerra Mundial como método para la desintoxicación de plomo, mercurio en soldados pues, que habían estado afectados desde el punto de vista de la guerra. Simultáneamente fue avanzando como método de desintoxicación de metales pesados ya reconocido por ciertos sistemas sanitarios a nivel mundial. A lo largo de estas décadas, por su mecanismo de desintoxicación o de arrastre de esos metales pesados, se descubrió que el quelante o etilendiamino tetracético tiene la capacidad de reorganizar el calcio que hay a nivel extracelular. Es decir, ese calcio que se fija en las arterias, ese calcio
que en lugar de fijarse en el hueso, se está alojado en órganos como los pacientes que tienen cálculos de oxalato de calcio en el riñón, placas ateromatosas. Bueno, ese medicamento, ese aminoácido tiene la función de reorganizar ese calcio y fijarlo en el hueso, simultáneamente estimular la paratiroides. Es un tratamiento que también es usado, bien conocido, en los pacientes con osteoporosis, en los pacientes que tienen insuficiencia venosa, pacientes que tienen antecedentes de arteriopatías obstructivas crónicas en miembros inferiores, sobre todo en esos pacientes diabéticos y fumadores. Bueno, ese es un tratamiento que no tiene efectos adversos. Eso es un tratamiento que nosotros estamos aplicando en nuestro centro desde el año 2014. Una de las terapéuticas que es muy nombrada actualmente, pero que para nosotros no es nada nuevo, es la terapia con péptidos. ¿Okay? Actualmente muy conocidos como el MOS-C, el epiglutatión, ¿okay? Otros nombres científicos en formas de abreviaturas que muchas veces pueden ser de desconocimiento o algo novedoso para los médicos o los colegas que están actualmente, la famosa terapia peptídica. Bueno, bien, déjenme aclarar algo. Para nosotros no es nada nuevo, no. Para los médicos que ya tenemos tiempo estudiando lo que es la medicina de bioregulación, la medicina homotoxicológica, la medicina homeopática, los médicos regenerativos, no es nada nuevo, porque fíjense algo, los pioneros en ese tipo de terapia fueron los alemanes. Hay un laboratorio muy conocido que es el laboratorio Hill, laboratorio que fue fue creado en Alemania a eso de los años 1920 por un científico y médico muy conocido alemán. ¿Okay? Estos alemanes descubrieron lo que llamaron la organoterapia, partiendo desde el principio de que lo similar cura lo similar. Ellos comenzaron a seleccionar cerdos y, vamos a decir, cerdos muy jóvenes, seleccionados, donde ellos hicieron cortes de ciertos órganos, ¿okay? Esos cortes de tejidos como corazón, placenta, músculo, etc. Esos tejidos biológicos, ellos lo pasaron por procesos de ultrafiltración, ¿okay? Ultraesterilización, ¿okay? Para ellos llevarlos a la parte terapéutica, ¿okay? ¿Qué es lo que hace? Bueno, fíjense, un tejido es una composición de proteínas, ¿okay? Las proteínas se constituyen en una combinación de muchos aminoácidos, y esos aminoácidos se definen como péptidos. ¿Qué son péptidos? Los péptidos son como la gasolina que mueve las células. Es el combustible para que una célula ejecute su función vital, que es la reproducción y muerte, y simultáneamente ejecute su función propia en el metabolismo del cuerpo. Ejemplo, si es una célula de músculo, bueno, la función es regenerar y constituir como tal un músculo. Si es una célula del corazón, del miocardio, bueno, su función es mantener la constitución o la estabilidad o el buen funcionamiento de ese corazón. Y así sucesivamente. ¿Qué sucede? Con el envejecimiento, con déficit alimenticio, esa capacidad de esas células van disminuida, porque disminuyen la cantidad de absorción de esos péptidos, porque quizás el ser vivo lo está dejando de consumir, y ahí es donde se origina la enfermedad y origina la sintomatología. Bueno, ¿qué sucedió? Que con la terapia celular, la organoterapia, que ya nosotros tenemos muchos años aplicándolo, ¿ok? Cuando nosotros comenzamos a implementar estos medicamentos biológicos en los pacientes, ¿ok? Como péptidos de corazón, de arteria, de cartílago, de disco intervertebral, etc. Estamos administrando la gasolina que necesitan esas células para ellos ejecutar sus funciones de regeneración o restauración. Por eso es que a la hora de emplear una terapia peptídica, yo como médico me gusta emplear laboratorios que ya tienen más de 100 años de existencia, que ya tenemos muchísimos años utilizando, donde sabemos que no hay ningún tipo de riesgo biológico y más bien ha sido más el efecto beneficio para el paciente que el riesgo. Entonces yo prefiero más la parte organoterapéutica de este laboratorio Hill, muy conocido, ya tengo años conociéndolo, que inclinándome a opiniones de otras personas simplemente por ser influencer o porque esté de moda de hablar de algo raro para usarlo en personas que realmente la trayectoria y el conocimiento ha sido muy poco. Por eso es que la terapia peptídica no es más que la terapia celular, la organoterapia, que ya está bien conocida en el mundo, ¿ok? Y que para nosotros no es nada nuevo, y que sabemos que es una de las herramientas mejores para tratar
la causa de la enfermedad y no la consecuencia. Bueno, espero que les haya gustado este programa. Si les gustó, dale gusta, sígueme en mi canal como el Dr. Félix López López y la medicina está cambiando y yo quiero que tú también empieces a formar parte de este cambio. Muchas gracias.